trabajo. ¿Perdón? La energía es la capacidad para hacer un trabajo. La energía nos permite hacer un trabajo, sí, nos permite hacer un trabajo, pero no es la definición todavía. Profe, tiene que ver con todo cuerpo que posee masa y movimiento, es energía. Bueno, esa es energía cinética, pero por lo menos la masa implica que conserva energía de alguna forma, ¿no? No, no necesariamente, sería una definición muy clásica. Más adelante ya verán ustedes que hay cuerpos sin masa que también tienen energía, como las ondas. Dije cuerpos sin masa, bueno, objetos físicos sin masa, que también tienen energía, como los fotones también, por ejemplo. Y esa energía está definida a partir de la constante de Planck y la frecuencia de la onda. Entonces, ese concepto estaría limitado a cierta cantidad sí, de entidades, digámoslo así. Bien, la definición de energía no es algo que ustedes vayan a encontrar en ninguna parte. La energía aparece de una manera muy natural a través de la historia, porque, y Feynman tiene una forma muy bonita de explicarla, que es con una historia. Lo que ocurre es esto. Conforme van apareciendo a través de la historia, conforme van apareciendo experimentos y conforme van creándose situaciones que vamos entendiendo mejor, los científicos poco a poco se fueron dando cuenta de que había algo, una cantidad que siempre se mantenía constante, independientemente de lo que ocurriera dentro del experimento. Entonces, ellos medían esa cantidad de alguna manera, hacían el experimento y volvían a medir esa cantidad después del experimento y se mantenía constante. Entonces, es súper interesante pensar de que a alguien se le ocurre, primero que todo, ver que esa cantidad, o sea, primero, que se les ocurra primero decir, voy a medir esta cantidad a ver qué pasa. Y después darse cuenta de que antes y después de cualquier interacción, esa cantidad se mantiene constante. A esa cantidad se le nombró eventualmente energía. Entonces la energía es ese, voy a quitar ese sonido, voy un segundo. La energía se le conoce como esa cantidad física que siempre se mantiene constante después de cualquier interacción entre objetos. Está sonando es Discord. Ya. Y Feynman lo describe a partir de una historia de un niño y sus bolinchas. La cuestión es que es un niño que tiene 10 bolinchas. Sus padres le regalan 10 bolinchas. Y las 10 bolinchas siempre las tiene en una caja. Entonces los papás, para asegurarse de que no se le pierdan las bolinchas, todas las noches, después de que el niño se duerme, van y cuentan las 10 bolinchas. Y durante mucho tiempo siempre contaban las 10 bolinchas. De repente un día se dan cuenta de que falta una bolincha. Y empiezan a buscar y a buscarlas por todo el cuarto hasta que encuentran de que la bendita bolincha estaba en una gaveta. Unos días después se encuentran que faltan 2 bolinchas y se la encuentran una debajo de la mesa y otra en la gaveta. A los días, al niño se le metió de que quería jugar con las bolinchas en la tina. Entonces metía las bolinchas dentro de la tina y no había manera de ver qué había debajo del agua. No podían contar las bolinchas debajo del agua y el niño evitaba que sacaran las bolinchas debajo de la tina. Entonces lo que hicieron los papás fue que un día que el chiquito sacó todas las bolinchas, midieron el volumen de agua normal sin bolinchas y después midieron el volumen de agua cuando había cierta cantidad conocida de bolinchas, o sea que todas las bolinchas estuvieran debajo del agua, y así determinaron cuánto era el volumen de cada bolincha. Y podían, a partir de la altura del nivel de agua, podían saber cuántas bolinchas estaban dentro de la tina. Y así sucesivamente. O sea, él encuentra en la historia de un montón de situaciones en las cuales
el niño esconde las bolinchas y los padres al final encuentran cómo contar esas bolinchas. Hay otra de un cofre también, donde esconde las bolinchas en un cofre y no los deja tocar el bendito cofre, entonces lo hacen a partir de la masa de las bolinchas. En fin, es una analogía muy parecida a lo que ocurrió históricamente. Los científicos empezaron a dar cuenta de que existía esta cantidad, de que siempre se mantenía constante, pero de repente encontraron un experimento en el cual de ahí les hacía falta cierta cantidad de energía. Y después de investigar y de investigar un poco, se dieron cuenta de que es que esa energía se había transformado en una cosa distinta que no sabían calcular en su momento y que eventualmente aprendieron cómo calcular. Y así es como ha ido ocurriendo. Conforme vamos aumentando la complejidad de los experimentos que hacemos, nos damos cuenta de que esa energía desaparece en cierta forma, pero es porque no conocemos en qué se está convirtiendo. Y al final de cuentas siempre nos damos cuenta de que en algún lado está esa energía. Entonces, por ejemplo, muchas de las partículas que se predicen a nivel subatómico se han no descubierto, digamos así, pero se han predicho anteriormente debido a que después de una interacción haga falta una cierta paquete de energías. Entonces dicen, bueno, nos hace falta constantemente, nos hace falta un paquete de energía de tanto. Ese paquete de energía tiene que estar en algún lado y todavía no lo hemos encontrado, no lo hemos visto dónde se va, y predecimos de que tiene que haber una partícula con esta cantidad de energía que nos complete nuestra situación. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales se ha predicho una gran cantidad de partículas subatómicas que eventualmente en los diferentes experimentos vamos encontrando. Pero bueno, es un tema muy, muy interesante porque muy poca gente comprende realmente cómo definir la energía. Y es una cuestión que a mí me ha pasado, por ejemplo, que familiares míos que no son físicos, sino que son amantes de la ciencia en cierto punto, en cierta forma, y llegan con preguntas súper enredadas y súper complicadas para que uno como físico se las responda. Entonces empiezan a preguntar, Fabián, ¿y el fuego es energía? Entonces ya uno tiene que decir, no, el fuego no es precisamente la energía, lo que pasa es que es una reacción exotérmica que está ocurriendo cuando se empieza a quemar el carbón, por decir algo, y eso genera que hayan átomos que salen y además se produce una ionización del gas que está alrededor y eso forma un plasma. Entonces todo ese montón de cosas ocurren ahí y eso es lo que nosotros vemos como un fuego. Entonces, bueno, al final de cuentas no es energía, pero sí hay transferencias de energía que están ocurriendo ahí. Y poder explicarle a la gente qué es energía no es nada fácil. Y son una de esas preguntas que personas, por lo general, medianamente educadas, vienen con ese tipo de preguntas. Llegan a un, le dicen, ¿qué es energía? O le preguntan, bueno, a mí me han llegado con cada pregunta, como si el núcleo terrestre está rotando o no está rotando, y cosas así. Entonces, bueno, lo sacan a uno las caras pensando y haciéndole números porque leyeron en algún lado, en alguna parte, o vieron en el documental de National Geographic a cierto investigador diciendo tal cosa. Y de ahí uno se queda así como, bueno, él es el experto, hagámosle caso a él porque yo no sé mucho del tema. Eso les va a pasar muy comúnmente. Ahí traen al experto y más bien le preguntan a otro que es de la misma rama, o sea, es como un poco tanto redundante, ¿no sería? No siempre, ¿verdad? Eso es lo bonito que tiene la ciencia, ¿verdad? La ciencia permite que haya discusiones y que haya discusión y que haya diferentes criterios sobre un mismo tema, especialmente cuando no se ha demostrado, ¿verdad? Una cosa muy distinta es llegar con un experimento que demuestra lo que yo estoy diciendo, pero cuando se están emitiendo criterios o hipótesis de qué es lo que puede estar ocurriendo, ahí sí da lugar para muchísima interpretación y muchísimos criterios. Tan es así, ¿verdad? Que han existido teorías que han sido súper famosas y que dicen, este es el futuro de la física, y 15 años después es como, señores, olviden esta teoría porque esto es basura.
como es el caso de las supercuerdas. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon de las supercuerdas, que fue un intento de teoría para comprender la formación de la masa. Básicamente lo que decían era que todos los cuerpos, todas las partículas estaban formadas por filamentos que tenían su propia frecuencia de resonancia, que estaba ligada directamente con la energía y por tanto con la masa. Bueno, era una teoría bastante loca. Honestamente, yo no ni la estudié a fondo, ni la, ni la puedo defender ni criticar, porque la verdad es que no la conozco. Pero yo sé que hoy en día la gran mayoría de personas del área de partículas atómicas dicen ya eso es una teoría muerta, ya eso murió, ya eso no va a ningún lado. Ahora se está buscando por otras partes. Entonces, bueno, es interesante y la física permite todo ese tipo de interpretaciones y todo ese tipo de diferentes criterios. Bien, antes de seguir con todo esto de la teoría, me gustaría que hiciéramos, métanse a Menti y hacemos el juego. El código es 28490754. No les estoy compartiendo pantalla, voy. Un segundo, aquí está. ¿Qué tan común es que a un físico le hagan esa clase de preguntas? De todos los Ahora días, que... de todos los Porque días, básicamente. Y hay cada cosa y a veces uno tiene que lidiar con cada gente. Yo no sé si les había contado una historia que me pasó una vez en el TEC. A mí no me pasó, por dicha. Yo estaba en la oficina y había otro compañero que estaba en la otra oficina, pero en el TEC todo está muy pegado, entonces uno escucha, bueno, en la UCR también, pero todo escucha todo lo que hacen los demás. Y en eso escucho un tipo que entra y dice, buenas, profesor, ¿cómo está? No sé qué. Bien, bien. Profesor, ¿le puedo hacer una serie de preguntas? Y dice, sí, está bien. Dice, yo soy, ¿cómo fue que dijo? Yo soy un amante de la ciencia, yo no soy estudiante, no sé qué. Dice, bueno, pase, pase. Y el tipo le empieza a hacer preguntas como de que a qué velocidad se mueve la Tierra con respecto al Sol, a qué velocidad se mueve el Sol con respecto a la Vía Láctea y una serie así de preguntas y preguntas y preguntas. Y obviamente mi compañero no tenía los datos. Y dice, "Dey, no, busquémoslos en Internet, porque yo no sé, no me sé los datos de memoria, ¿verdad?" Entonces empezaron a buscar en Internet y él decía, bueno, la velocidad es tanto, la velocidad es tanto. Y así sucesivamente. Y, y después de, gracias por compartir ahí el código. Y después de un rato, le dice, vea, profesor, y si usted agarra esa velocidad y le suma esta otra, y le suma esta otra, y le suma esta otra, ¿cuánto le da? Entonces de ahí, él agarra la calculadora, asumo que él agarra la calculadora y le da un valor, y le dice el tipo, ve, y ese valor es mayor que la velocidad de la luz. Y entonces le dice el compañero, sí, evidentemente estamos cometiendo un error, porque no podemos hacer estos cálculos así tan al tarantantán. Y le dice el tipo, no, es que esto es una conspiración. Esto es una conspiración que el sistema educativo nos ha impuesto y nos ha engañado tanto a usted como a mí. Yo no digo que usted me esté engañando a mí, lo que digo es que usted ha sido engañado y usted está repitiendo las mentiras impuestas por esta gente y bla, 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 bla. Y salió con toda una historia conspiranoica. entonces, ¿para qué pregunta? Es lo que yo pregunto. El tipo ya sabía, el tipo ya sabía lo que le iban a salir. O sea, ya él iba con todas las preguntas preparadas para que mi compañero se equivocara. Él ya sabía dónde tenía que buscar, él ya sabía lo que andaba buscando era simplemente que alguien le prestara atención. Entonces, sí, a mí me da cosa porque ahí en la escuela de física a mí también me ha pasado de vez en cuando que llega un tipo así como que uno lo ve medio sospechoso y dice, ¿usted es profesor aquí? Y yo, sí, es que me gustaría que habláramos de ciencia. Y yo, ay, fue mi alma. Me han llegado dos así, pero no, los dos bastante bien. Uno era un señor que andaba buscando un experimento para ayudarle al nieto a hacer un experimento en la escuela. Mm. Y el otro era un tipo que, no sé, quería hablar, pero es que era, más el más era gringo. Entonces andaba buscando con quién hablar en inglés. No sé, una vara rara. Pero bueno, No llevo ni un año de estudiante de meteorología y hay gente que me pregunta, Christopher, va a llover, Christopher, va a hacer sol. sí, sí, pasa.
Bueno, Cuidado si no hubiera metido eso, no hubiera entrado a física, más bien me preguntarían todo lo y si mismo. a uno le salen con cada pregunta que uno dice, "Pf", y piensan que uno tiene que saber todo, pero bueno. Ok, somos 19, empecemos el juego. Son preguntas muy, eh, son de historia, no van a necesitar ningún conocimiento realmente. Eh, es de bateo, para que aprendan. Ah, muy bien. Batearon bastante bien, de hecho. Bien, Aristóteles es el primero. Ah, perdón. No sé, en ese tipo de bateos siempre queda Aristóteles de ella. Eso es como la solución de mis problemas de preguntas así. Siempre digo Aristóteles. Sí, siempre Aristóteles está en la historia de algo malo. Pues vieras que, bueno, estoy ahora en otro proyecto totalmente ajeno a la academia, en otra cosa, y es interesante porque Pitágoras es el padre de todo, ¿verdad? De todo el pensamiento griego filosófico, es Pitágoras. Pero es súper complicado porque Pitágoras lo que crea es una escuela súper secreta y, y él era súper mético en esa escuela y no permitía que nadie supiera nada sobre lo que estaba ocurriendo. Eh, y dentro de esa escuela se desarrollan un montón de cosas, pero siempre lo ponen a nombre de Pitágoras y es difícil entender si fue realmente Pitágoras el que lo descubrió o si fue debido a, a que un estudiante lo descubrió y lo puso a Pitágoras como creador. Por ejemplo, hay uno de sus discípulos que fue el que se descubrió los números irracionales, no recuerdo el nombre. Pero bueno, en fin. El caso de Aristóteles sí fue el primero que acuñó o que inventó el nombre Energía o Energeia, creo que era como le decía, y hacía referencia a la capacidad de un objeto o de una fuerza de generar movimiento. A eso se refería con energía. Eh, pero no es no es el término actual, ¿verdad? Es un poco diferente. Muy bien. Siguiente. La respuesta correcta es Leibniz. Leibniz es el que determina el concepto de la energía y específicamente energía cinética, como se conoce en la actualidad. Eh, Básicamente, él lo que vio es que un objeto que está en movimiento, después de una cierta interacción con algún otro objeto, la velocidad, bueno, sí, una magnitud, una cantidad que estaba relacionada con la velocidad al cuadrado se mantenía constante y le llamó vis viva. Y ese término, bueno, él lo acuñó alrededor de 1600 a 1700, por ahí, y se mantuvo el mismo término para referirse al concepto de energía cinética. Ese vis viva se mantuvo por al menos unos 100 a 200 años más. Ah, mira, ya se las dije. Ah, se me olvidó que esta era una pregunta. Bueno, ahí todos tienen ahí 100. Pensé que seguía la otra pregunta. Qué madre. Bueno, Bisviva. Ahí está. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Bisbita? ¿Quién puso Bisbita? Es que no puse atención.
Yo tampoco le puse atención. O sea, yo supuse que escuché mal, entonces. Ay, bueno. Ok, Sí, con la respuesta la tenemos buena. ahí María remontando después del primer fallo. Algún día ganaré. Sí, sí. Espérese, falta una. La respuesta correcta era John. Lo hizo en una conferencia de la Real Society Academy en Inglaterra, y Thomas Young es el mismo que hizo los experimentos de los de ondas con rejillas y ver la interferencia y la difracción. Este es el mismo Young, y él lo utilizó le cambió el nombre básicamente a al bis viva, perdón, la cambió por, ya me enredé yo también, lo cambió por energía, viendo que Aristóteles tenía un concepto muy, muy parecido, y un poquito más bonito, digámoslo así. Entonces, se quedó al final con ese nombre de energía. Y Aarón ganó. Muy bien. Entremos de lleno a lo que nos ocupa. Ok. Entonces, como pudieron ver ustedes ahí en el libro, el primer concepto de energía, que es el mismo que Leibniz, determina, se refiere a la energía cinética. Entonces, como les decía, Leibniz lo que notó fue que cuando un objeto que llevaba cierta velocidad interaccionaba con otro, la energía cinética al final se mantenía constante. O bueno, esta cantidad se mantenía constante. Básicamente, él lo que dijo era energía cinética. Uf, ¿qué más estoy escribiendo hoy? Básicamente, él lo que dijo era que había una cantidad que era proporcional a la velocidad al cuadrado. Después de muchos experimentos, y que esta cantidad era proporcional y que se mantenía constante. Después de muchos experimentos, logró determinar que era igual justamente a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. A mí me parece una cuestión súper aleatoria, digamos, se parece un número muy aleatorio, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, así funciona la naturaleza, ¿verdad? Es una cantidad que se logró determinar así. Esa fue la interpretación que se le hizo en su momento históricamente, y esta es la que se mantiene. Hay cuestiones bastante interesantes sobre la teoría de las ciencias, ¿verdad? Y la filosofía de las ciencias, ¿verdad? En algún momento, hace algunos años, se hizo toda una semana sobre la mujer en las ciencias, y se hablaba, una señora exponía de lo diferente que sería el mundo si las mujeres hubieran estado en la ciencia desde un inicio. Porque al final de cuentas las teorías de la física y de la química y biología al final de cuentas son interpretaciones que le damos a lo que observamos. Y si bien es cierto, los hombres y las mujeres somos iguales en capacidad, el hecho de que otra persona, y aquí voy no solamente de que sea hombre o mujer, sino que simplemente que si alguien lo hubiera visto antes que, por decir algo, Newton, la parte de teoría de gravedad, si alguien lo hubiera visto antes que Newton, tal vez
lo hubiera analizado o lo hubiera descrito de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Y eso cambiaría mucho las cosas, la forma de ver las cosas. Pero bueno, esta cantidad de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, vea que tenemos unidades de kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, y estas unidades la conocemos como Joule, como una unidad compuesta Joule, en honor a el otro científico francés Joule, que también hizo una gran cantidad de trabajos. Creo que él era químico, de hecho, no recuerdo. Hizo una gran cantidad de trabajos en temas energéticos, y en honor a él se le otorga la unidad de medida de la energía con su apellido. Entonces esto que está aquí es equivalente a un joule. Bien, también existen otras unidades de energía que son útiles dependiendo en qué rama de la física nos estemos yendo. Por ejemplo, existen los electronvoltios, que los electronvolts son bastante comunes en física de partículas, porque es una cantidad que es muchísimo más pequeña y es equivalente a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Es una cantidad de energía muy, muy pequeña. Luego tenemos las calorías, que eran más comunes en estudios de química. De hecho, muchos, y hasta hace muy, muy poco, la mayoría de la termodinámica que se manejaba por parte de los químicos manejaban las calorías, y fue hasta hace relativamente poco que empezaron a utilizar joules, y que equivale a 4.186 joules. Que bueno, son otras unidades que son bastante comunes y que se pueden encontrar en los diferentes libros. Ahora, tengamos en cuenta algo, y hay que tener bastante cuidado con el concepto de energía. Vean que la energía es un escalar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este valor de acá, velocidad al cuadrado, en realidad nos estamos refiriendo a la magnitud del vector velocidad, ¿verdad? Estamos hablando de la magnitud del vector velocidad, que es la raíz de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado. Entonces esto lo tienen que tener siempre muy claro y tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? No existe una energía en x, una energía en y y una energía en z. Eso es falso. La energía es un único valor, y que equivale se necesita utilizar la magnitud de la velocidad. Entonces, básicamente se puede escribir como la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado. Esto ténganlo siempre muy, muy presente. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la energía cinética para cualquier objeto, imaginémonos una situación como la siguiente. Digamos que tenemos un florero que está al borde de una mesa, y que ese florero esto es una flor, aunque no lo creo. Ese florero se cae al suelo, y asumamos que aquí tenemos una altura de 1,3 metros. Entonces, Determina el golpe del chancletazo. ¿perdón? Determinar el golpe del chancletazo. Pues sí. Entonces, lo que queremos es determinar cuánto es la energía cinética al final, ¿verdad? Cuando choca aquí en el suelo. O antes de que choque el suelo, ¿verdad? Sí, el que lo botó, le toca. Entonces, podemos, hasta con la información que tenemos, con lo que conocemos hasta ahora, podríamos determinar cuánto es la velocidad
con la que llega al final por un movimiento uniformemente acelerado. Por ejemplo, podemos decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la altura. Sí, 2 veces la altura. No, perdón, 2 veces g. Menos 2 veces. Sí, 2 veces la aceleración por la altura, sí. Menos 2g, perdón. Tuve un pequeño lapsus ahí. Menos 2g por delta y. Entonces, empezamos de una altura grande a una altura pequeña, entonces este delta y me va a quedar negativo, la velocidad inicial va a ser 0, entonces me queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 por 9,8 por 1,3, porque el menos del delta y se me cancela con este menos de acá. Entonces, aquí me queda que este cuadrado va a ser igual a 20, calculadora, 2 por 9,8 por 1,3, 25,48 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Porque vean que es una velocidad que está al cuadrado, ¿verdad? Entonces, K va a ser igual a un medio de la masa. Ah, bueno, la masa. ¿Qué masa usamos? Vamos a ver una masa de 2,5 kilogramos. Entonces, K va a ser igual a un medio por 2,5 por los 25,48 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me quedaría 25,48 por 2,5 entre 2. Y esto me va a dar un valor de 31,85 julios. Sí, Andrés. Pero las unidades ahí están, o sea, quiero decir, 2,5 kilogramos. Sí, Y la velocidad está en, aunque sí, sí está en. sí, ya está al cuadrado. Profe, nos falta sacar la raíz para sacar la velocidad final normal. Sí, pero yo no quiero sacar la velocidad. Yo lo que quiero sacar es la energía. Y la energía usa el cuadrado. Entonces me ahorré un paso, ¿verdad? O 2 pasos incluso, porque ustedes le sacan la raíz y después no tienen que volver a elevar al cuadrado. ¿Me explico? Recuerden que Ah, ok, ok, sí. K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, directamente utilizo esto. No le saco la raíz para después volverlo a elevar al cuadrado. Solo porque mi objetivo es calcular la energía cinética. Si les hubiera pedido la velocidad, entonces sí tienen que sacar la raíz, ¿verdad? Y les hubiera dado 5 punto algo metros por segundo. Pero bueno. Ok, entonces, aquí la gran pregunta es, ok, el objeto estaba quieto y de repente, cuando llega al suelo, tiene una energía. El asunto es que estaba quieto y por lo tanto su energía al inicio, K inicial, vean que es 0. Y K final es diferente de 0. ¿De dónde viene toda esa energía? El impacto, ¿no? De que se quiebra. No. Antes de que se quiebre. Estoy hablando de antes de Ah, que ok. se quiebre. Vea que De la gravedad. estábamos quietos. Sí, gracias. Estábamos quietos, teníamos energía 0 y cuando antes de que se quiebre, su energía es diferente de 0. Es 31,85. Esa energía viene justamente de la gravedad. ¿Y para qué? Ay, mira, esto no estaba en el... Voy un segundo. Estaba en el... Estaba en una pestaña que no era. Madre, no me di cuenta. Oh,
Algo pasó. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes me están viendo o no? No, se dejó de compartir pantalla por alguna razón. No, no está compartiendo pantalla ahorita. No sé por qué dejó de compartir pantalla. ¿Qué son, por cierto, esas unidades de energía que aparecen ahí abajo? Joules. No, las donde dice debajo unidades de energía. Ah, electronvolts. Un electronvolt que es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 y una caloría. Y una caloría. Sí, cal, Ajá. que son 4.186 joules. Y un electrovolt. Electrón volt, que es la energía necesaria para acelerar un electrón en un metro. Ah, ok. Profe, ¿es electronvolt o electronvoltio o inglés-español? Qué buena pregunta. En el libro sale Eh, como electrón voltio. en el libro sale electronvoltio. Sí, por Ajá. eso pues, pregunta. Sí, entonces sí, la traducción correcta es electronvoltio. Y yo lo estoy diciendo en inglés siempre. Sí, honestamente no. Y yo creo que digamos, cuando yo llegué a física moderna, recuerdo que el libro era en inglés, entonces ya uno se mantiene ahí como en la misma, con la misma idea y a veces ni hace las traducciones. Recuerdo que, por ejemplo, cuando llevamos métodos matemáticos, el profesor era Max Chávez y él había estudiado en Alemania, entonces decía todos los nombres rarísimos, los pronunciaba, los alemanes los pronunciaba correctamente, los franceses también los pronunciaba correctamente y uno se quedaba así como, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, uno que uno normalmente dice Euler, el tipo correctamente se debe decir Euler. Entonces era cada rato se refería a Euler y yo, ¿quién es Euler? Hasta el rato llegué a entender que era Euler. Y bueno, a veces uno deja de hacer o hace las traducciones mal o deja de hacer traducciones y puede ser confuso con los libros. Bien, les decía, el compañero lo dijo en algún momento, viene toda esa energía viene de la gravedad propiamente. Vean justamente que aquí es justamente la aceleración la que nos da esa velocidad, ¿verdad? Entonces, existe un término que es el que nos sirve para transferir energía, o es una herramienta que sirve para transferir energía de un cuerpo a otro. En este caso, el florero, la energía se está transfiriendo desde la Tierra hacia el... sí, ya le respondo, desde la Tierra hacia el florero, ¿verdad? Y entonces esa energía se transforma en movimiento. ¿Qué pasa con la energía cuando choca? Pues básicamente se invierte en romper el florero. Recuerde que el florero está compuesto de átomos, partículas, muchas cosas ahí adentro y entre las partículas hay cierta energía para mantenerse unidas. En el momento en el que llega un impacto, ese impacto dentro del florero se transforma en una onda mecánica que que se mueve a lo largo de todo el objeto y esa onda mecánica va rompiendo enlaces ahí adentro. No sé si ustedes han visto estos videos de ultra cámara lenta, ¿verdad? Que se ve donde va viajando la onda a lo largo de un vidrio, por ejemplo, que se quiebra. Y es súper, bueno, se ve súper tuanis. Yo, de hecho, yo considero que con una cámara súper lenta esa se puede hacer un montón de ciencia. Hay muchas cosas que no se ven a simple vista y que se podrían ver ahí. Sí, Andrés, levantó la mano o ya. No, sí, que, digamos, dijo que la energía se transfería de la Tierra al florero. Sí, Y la Tierra, o sea, entiendo que si uno, no se lanza una pelota, digamos, la energía que uno usa para lanzar la pelota, la consigue de lo que uno come y todo eso se transfiere y todo eso se transforma en energía. Pero la Tierra, ¿dónde agarra la energía? energía gravitacional. O sea, como su propia masa tiene... Sí,
exacto. Su propia masa genera un campo gravitacional alrededor y lo que genera es, sí, ese campo gravitacional tiene una energía que está relacionada con la distancia que hay entre los dos objetos, Tierra y el objeto de estudio. Entonces, se hace referencia a esa energía gravitacional, hace referencia a una posición con respecto al objeto que está referenciado, digamos así, que en este caso sería la Tierra. Entonces, sí, tiene que ver con energía potencial gravitacional, que todavía no hemos visto. Profe, Sí, entonces, esa energía que calculamos es la que hace el movimiento por la gravedad o es la que hace cuando se revienta el florero. vamos a ver. Aquí habíamos hablado de que la energía cinética era cero. Aquí la energía cinética es cero, pero no es cero la energía total del florero, porque hay otra energía que es la energía potencial, que es lo que me hacía la pregunta que venía por parte de Andrés. Existe una energía aquí. Toda esa energía está almacenada, es energía potencial, debido a la posición que tiene el florero con respecto a la Tierra. En el momento en el que tiene espacio, digamos, espacio libre para caer, toda esta energía se va transformando en energía cinética y va aumentando su velocidad. Hasta que llega a este punto, aquí todavía no se ha quebrado, y su energía antes de que se quiebre son esos 31.85 joules. En el momento en el que se quiebra, todos los pedazos van a quedar en el suelo y quietos, ¿cierto? Una vez que ya pasó todo el desbarajuste, los objetos quedan quietos y en el suelo. ¿Qué pasó con la energía entonces? Esos 31.85 que se hacen. Pues esos 31.85 se invirtieron en romper enlaces. Y, Ok. y al romper esos enlaces probablemente se disipa energía en calor. Entonces, hay muchas conversiones de energía, los sistemas pueden llegar a ser muy, muy complejos, se rompen enlaces y además se libera calor al ambiente, que esa liberación de calor al ambiente es ínfima en comparación a la temperatura ambiental, entonces es imposible de medir. O sea, como decir, hagamos un experimento de tirar algo y controlemos a la perfección la temperatura de la habitación para ver cuánta energía se perdió en calor, es imposible porque es muy poca cantidad de energía. Y también recuerden que los pedazos van a salir con cierta velocidad. Todos los pedazos van a salir aquí con cierta velocidad. Esos pedazos tienen energía cinética que eventualmente se detiene por la fricción, y la fricción lo que hace es también disipar energía en forma de calor. Entonces, de nuevo, toda esa energía se transforma probablemente en calor. Digamos, si uno se pone muy quisquilloso, si uno tiene que hacer un experimento en el cual usted tiene que controlar a la perfección la energía, como en el caso del CERN, esto se vuelve muy complejo, muy, muy, muy complejo, ¿verdad? Es muy difícil tener todos los parámetros muy, muy controlados para poder notar el cambio de energía tan pequeños, como es en el caso del CERN, ¿verdad? Y el CERN es un trabajo ingenieril y científico impresionante. Yo creo que es de las obras más importantes que hemos hecho en nuestra historia. Bien, les seguíamos hablando aquí. Entonces, se define el trabajo como ese mecanismo para transformar energía de una forma a otra. Como les decía, teníamos energía potencial, esa energía potencial se transforma en energía cinética. ¿Cómo se hace? Mediante un mecanismo que se llama trabajo, o que le llamamos trabajo, en el cual una fuerza, la fuerza gravitacional, agarra esa energía potencial y se la da en forma de energía cinética, o sea, en forma de velocidad. La definimos como, utilizamos la letra W y la definimos como F.S, donde F es la fuerza que está efectuando el trabajo y S es el desplazamiento que logra generar.
Vean que es un producto punto, el trabajo es un escalar, perdón. Vean que sus unidades, además, si lo vemos así, esto va a ser igual a newtons, que son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, por metros, que de nuevo llega siendo kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esto es igual a joules. Entonces, el trabajo, que es un mecanismo de transferencia de energía, básicamente se mide en energía que logra transferir, ¿verdad? Y si lo vemos con la definición del producto punto, recuerden que esto es la magnitud de la fuerza por la distancia de desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, aquí se puede pensar en conceptos bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando... No, tal vez no. ¿Qué pasa cuando un objeto se le da una fuerza F hacia arriba? Pero que no es suficientemente grande como para contrarrestar la fuerza de gravedad que va hacia abajo. Entonces vean que esta es una fuerza F ahí cualquiera. Entonces vean que para esta situación vamos a tener un desplazamiento que va hacia abajo. ¿Va? Vamos a tener un desplazamiento hacia abajo. S. Y por tanto, si hacemos el trabajo que está realizando esta fuerza F, F.S, aquí nos va a quedar igual a Fs por el coseno de 180. Y esto va a ser igual a menos F por S. Entonces, recuerden que yo les dije que la energía en general era un escalar. Al ser un escalar, no debe tener dirección. Aún así, tenemos valores negativos y positivos. ¿Qué significa un valor negativo o un valor positivo? Un valor negativo en la energía de un objeto o de un trabajo implica que la fuerza esa que está actuando sobre el objeto está perdiéndose o va en contra del movimiento general o el movimiento neto que tenemos. O sea, esta fuerza está contrarrestando el movimiento que tiene el objeto. Por otra parte, si hacemos el trabajo, este es el trabajo de la fuerza F. Si hacemos el trabajo de la fuerza de gravedad o del peso, esto va a ser igual al peso por el desplazamiento por el coseno de 0, que esto es igual a peso por desplazamiento. En este caso, vean que el peso contribuye totalmente a el movimiento hacia abajo del objeto. Sí, Andrés. O sea, para medir trabajo, no tomamos en cuenta el tiempo en el que hace ese desplazamiento. No. Para nada. Ah, ¿Por ok. qué? ¿A dónde viene la confusión? No, o sea, es que me suena, no sé, como trabajo, o sea, no sé, como que tal vez, nada más como, me podía sonar como que, Sí. si el objeto se movía, si lo hacía como más rápido, tal vez hacía como más trabajo, pero no, o sea, la cosa es entonces que no importa a qué velocidad vaya el objeto, es el mismo trabajo. Sí. Va a ser el mismo trabajo. Bien, tenemos quiz a las 4 en punto. Entonces, vayan entrando a mediación virtual. Creo que está todo bien programado. Estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Qué están viendo? Sí, estamos viendo lo de OneNote. Ah, bueno, están viendo OneNote. Ok, sí, no hay problema. Sí, el quiz 6, grupo 1. Se abre en un minuto. Entonces, métanse ahí. Estén preparados.
Espérense un segundo. No se meta nadie. Ah, ahora que me acuerdo, creo que esto... No se meta nadie todavía. Sí, Un error. yo cometí un error, sí. No actualicé las preguntas. No se metan todavía, porque si se meten ya entonces, bueno, todavía no pueden meterse, pero no se metan porque si no voy a tener problemas. Y tengo que volverlo a hacer todo. Ok. Todavía no, todavía no. Y ahora sí, ya pueden entrar. Entonces, ahora yo estoy utilizando, para poder alzar este objeto, una distancia delta Y, yo realmente estoy usando una fuerza de F medios, porque con F medios yo puedo mantener este objeto a velocidad constante, lo puedo alzar o lo puedo bajar a velocidad constante, porque aquí la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces yo puedo bajarlo, subirlo a velocidad constante, o puedo sostenerlo ahí lo puedo sostener ahí quieto con una fuerza de F medios. Entonces vean que a pesar de que yo aplique un trabajo F por delta Y, al final, si yo realizo o determino cuánto es la distancia recorrida por la masa, digamos que yo bajé delta Y, la masa únicamente se va a mover una distancia delta Y medios. Entonces era lo que en el video trataban de explicarles, de que uno sacrifica una distancia o un desplazamiento menor con tal de realizar una fuerza menor. Entonces sí, es más fácil, es más fácil subir o bajar las cosas porque no tengo que aplicar tanta fuerza, pero el desplazamiento es únicamente la mitad. Entonces, si calculamos los trabajos al final para ambos casos, el trabajo que se tiene que realizar para un lado o para el otro, este es delta Y prima. Entonces, el trabajo sobre la masa va a ser igual a F medios. No, perdón. Sí, bueno, F medios. Es que estoy diciéndolo al revés. Estoy poniendo las dos cosas en el mismo lugar y me va a fallar. Sí, en chat. Es un video que puse en mediación, en Discord, creo, en Discord fue que lo puse. No lo puse en mediación virtual. Lo puse en Discord, en la parte de anuncios. Voy, aquí azul. Vamos a ver. F medios, este es el trabajo que estaríamos realizando para una situación en la cual yo estoy aplicando F medios delta Y prima. Ahora, si yo en la parte que estoy acá realizo la misma situación, o sea, yo estoy aplicando una fuerza que es igual a F, la única manera, lo estoy diciendo mal, no sé por qué. Gracias por pasar el link ahí. Vamos a ver, lo estoy diciendo mal y no sé por qué. Vamos a ver, yo realizo aquí un trabajo con la mano. Yo realizo un trabajo de F y se mueve delta Y. Para la masa lo que va a sentir es una fuerza. No, sí, ya entendí. Ese es el problema. Sí, una fuerza que es delta Y medios. No, una fuerza F,
pero se va a mover únicamente, sí, así. Ya, perdón. Entonces, ¿qué es lo que siente la masa? La masa lo que siente es una fuerza. Si yo estoy aplicando, va de nuevo, si yo estoy aplicando una fuerza F aquí y me muevo delta Y, estoy haciendo un trabajo de F delta de Y, para la masa lo que está sintiendo es 2 veces F, pero se va a mover únicamente delta Y medios. De manera que el trabajo hecho sobre la masa es exactamente el mismo. Ya, esto es lo que quería decir. F por delta Y. Entonces, ¿qué implica esto? Que a pesar de que ustedes sienten que están jalando, que es mucho más sencillo subir un objeto, al final de cuentas el trabajo es el mismo, porque tienen que invertir la misma cantidad de fuerza para subir la misma, o bueno, pueden aplicar menos fuerza instantánea para al final de cuentas subir la misma cantidad de espacio. Entonces el trabajo que ustedes realizan es el mismo trabajo que se le entrega a la masa, a pesar de que parezca que sea menos fuerza. Luego también en el libro había una parte que es interesante que hablan de el trabajo muscular, que por qué uno gasta energía o por qué uno siente que se cansa simplemente por sostener algo sin que se mueva. Digamos, si ustedes ponen su mano y en su mano ustedes tienen un objeto muy pesado. Ish, qué mano más rara. Y ustedes aquí se colocan un libro, no sé, un diccionario bastante grueso sobre su mano y después de un rato ustedes sienten que se están arratonando y que están cansados, a pesar de que en ningún momento están moviendo el objeto. Entonces, por definición, ustedes no están realizando ningún trabajo. Por definición, no estarían gastando nada de energía. Lo cual es cierto visto desde afuera, ¿verdad? El objeto no se mueve, la mano no se mueve, por lo tanto no hay gasto de energía. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel muscular estamos compuestos de proteínas, cadenas de proteínas que se enlazan unas con las otras, que básicamente son actina, creo que es que se llama, y en medio de las actinas hay unas proteínas muy chiquititas que son caminadoras básicamente, y entonces hacen links entre ellos y se van moviendo alrededor de estos, o a lo largo de estos filamentos. Entonces ellos constantemente están contrayendo y, ¿cuál es la palabra opuesta? Y aflojando el músculo. Entonces dentro, muscularmente, a pesar de que ustedes están sosteniendo, muscularmente las proteínas están constantemente moviendo los filamentos estos para soltar y relajar y apretar, digámoslo así. Y entonces ahí es donde se ve el gasto de energía y por eso es que después de un rato es cansado igual, a pesar de que ustedes no estén haciendo el movimiento. Bien. Nada más rápido, entonces, a nivel como macro, digamos, de fuerzas externas, que es donde trabaja Newton, no pasa nada, pero a nivel ya interno, si se puede hacer ese mismo trabajo, sí hay todo un trabajo que se podría hacer, igual viendo... Que se está haciendo. O sea, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, lo que pasa es que no lo vemos, pero ahí existe una gran cantidad de movimientos y es muy divertido. Hay videillos porque las particulillas esas, las proteínas esas, que ahorita estoy dudando del nombre, debería sabérmelo, pero bueno. Mitocondrias. No. Voy un segundo. Es que son actinas, pero bueno, movimiento muscular. Y ahí poner un video. Son muy divertidas porque parecen como que tienen dos patitas y se van moviendo. Y es bastante entretenido verlos cómo ocurren. Pero actina. Creo que son las que parecen que anda cargando algo, como una pelotilla. Sí, son todas divertidas. Mecanismo de construcción muscular. Ya les comparto pantalla.
Sí, son sumamente divertidas ellas. Creo que es este video el que estoy pensando. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción. Ven, El filamento esto. delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Ok, miosinas son los Recuerda, filamentos el gruesos y los sarcómero pequeños es la unidad son funcional. actinas. Se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen Bueno, esto está a la mucho más troponina C. complejo Estos son de lo que es, o sea, tiene todo este análisis bioquímico de qué es lo que activo de ocurre. la actina. ¿Para qué? Miosina. Para que la La miosina son las partículas estas que se mueven. En el caso muscular, estaba pensando en otras proteínas que también hacen un proceso de movimiento, que son bueno, no me voy a poner a buscarlo. Pero bueno, básicamente estas miosinas lo que hacen es ir moviendo la actina. Entonces ven, la actina es ese filamento delgadito y la miosina va a ir moviéndose a lo largo de la actina. Y esa cabeza, cuando les entra adenosin trifosfato, el ATP, adenosin trifosfato, tiene la energía para contraerse o para relajarse. Y ese movimiento es el que hace que haya movimiento muscular. Esto, tuve que llevar un curso de esto en la maestría. Fue todo un dolor de cabeza porque el profesor era especialista en esta cosa y era en macromoléculas más que todo. Y quería que aprendiéramos todos los mecanismos que ocurrían en movimiento muscular, en movimiento de proteínas, motores, lo que le llaman motores de proteínas. Entonces, dentro de las células existen otras proteínas que agarran macromoléculas y las mueven, dentro de la célula. Esas son las que caminan, que son súper divertidas. Y caminan a lo largo de filamentos de actina también. Pero bueno, listo. Hasta aquí llegamos con la parte de biológica. Bien, entonces nada más quiero que veamos lo que ocurre con fuerzas no, ¿dónde estoy? Fuerzas no constantes. Y el caso más común. Profe, perdón, Sí, con lo de las poleas no logré comprender por qué era por qué se produce una acción como dos veces la fuerza y voy. Sí. luego la mitad de la... Es que me enredé yo también y al final estoy seguro que los enredé a ustedes. Va de nuevo. Vamos a ver, hacemos el análisis. Cuando ustedes aplican una fuerza F aquí, ¿verdad? Esta fuerza F se traslada sobre toda la cuerda, ¿verdad? Porque es la misma cuerda, entonces tenemos la misma tensión en todas partes. De manera que aquí yo tengo F y aquí yo tengo F. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hacemos el análisis de fuerzas, entonces me queda que 2F es igual a P. Entonces, si yo aplico una fuerza F aquí, estoy aplicando 2 veces la fuerza en la masa M. Por eso es que aquí cuando hablo del cálculo del trabajo para la fuerza, digo que tenemos 2F. Profe, creo que en el video lo ponen muy vacilón, como si fuera brazos. Entonces, digamos, ese punto, la polea y la cuerda sujetada al punto fijo, cada uno es un brazo. Entonces, se divide entre dos el peso. Sí, se va dividiendo entre dos. Ellos le ponen ahí un número, le ponen un nombre a eso, un número no sé qué.
Sí, inclusive después ponen un ejemplo con 4 brazos y entonces se dividen entre 4. Se divide entre O 4, exacto. por yo creo que era el número de cuerdas que había, que eran 4, entonces contaban que dividía la distribución del peso en eso, Sí, de homogéneamente. hecho, digamos, enseñan ahí cómo es que se forman las poleas en conjunto, ¿verdad? Que es, agarran una polea aquí y lo que importa es que la polea móvil tenga 2 cuerdas. Entonces amarran esta polea, esta aquí, a otro punto fijo dentro de la misma polea. Y aquí está la masa. Entonces, este sistema es equivalente a este sistema, es exactamente lo mismo. Y usted puede ir metiendo el número de poleas que quiera ahí y aumentar y meterle 4, 5, 6 poleas. Entonces, la fuerza que yo le estoy metiendo acá genera proporcionalmente al número de cuerdas que hay sobre la polea móvil, una fuerza mayor. Entonces, si yo tengo 2 cuerdas aquí, 1, 2, voy a generar 2 veces la fuerza sobre la masa. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte es que como esta está fija y esta es móvil, entonces la distancia que yo recorro del taller, lo que yo recorra aquí, se va a recorrer la mitad en esta cuerda y se va a recorrer la otra mitad en esta cuerda. Entonces, de manera que la distancia recorrida por la masa hacia arriba va a ser únicamente únicamente delta Y medios. ¿De acuerdo? Dicho esto, si yo calculo el trabajo realizado por mi mano, va a ser igual a F por delta Y. Yo puse una fuerza de F, una distancia delta Y. Ahora, si yo calculo lo que le ocurrió a la masa le pusimos una fuerza de 2 veces F, pero solamente se movió un medio delta Y. De manera que, si calculamos el trabajo, estos dos se me cancelan y al final me queda F por delta Y, que es igual a este de acá. Entonces, Profe, energéticamente se está invirtiendo lo mismo, a pesar de que la fuerza se disminuyó a la mitad. Sí. digamos, en este caso de la distancia de delta Y medio, si yo pusiera otra cuerda en un punto fijo, sería delta Y tercios. Sí. Lo que no recuerdo es a dónde es que hay que ponerla. Ellos hicieron ahí un ejemplo donde podían ponerse 3, pero no me Sí, acuerdo dónde. tal vez en el medio, que la polea no estuviera, si es que no sé, pero si es que no me acuerdo. No era así. Ahí en el video al final venía un ejemplo de cómo era que se hacía tercios y después ponen cuartos y después etcétera. Sí, en ese caso es que en el video todos eran posiciones fijas de verticalmente, ¿verdad? Sí. Pero no tocaron el punto si viene una que se pone a un costado donde se distribuiría la fuerza como más una parte horizontal. No sé si puede dar un ejemplo ahí. No entiendo cómo lo quiere hacer. Es que, sí, digamos. Montar el mismo sistema horizontalmente. Sí, o tal vez si va al dibujo que ya tiene hecho, nada más sería tal vez poner una polea, pero que esté pegada al costado, como una pared, que esté del lado izquierdo, tal vez. Esta. Algo así. Sí, o que fuera otra, no sé. Pero está fija, sigue estando fija. Sí, tendría que estar fija, sí. Entonces, no, digamos, ahí no me cambia absolutamente nada. Esta simplemente no se mueve. Lo que pasa es que aquí lo que voy a tener que, necesito esto que esté soldado, ¿verdad? Que sea una varilla, no una cuerda. Y aquí van a haber fuerzas de reacción y bla, 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 que eso no me interesa. Pero al nivel de análisis de las poleas no cambia nada. ¿No cambia nada? No. Ah, ok. Todo funciona Yo pensé igual. entonces
Pensé que por la división de componentes, tal vez que pues había un componente en X, No, pero no, no. porque vea que para este análisis ni siquiera yo me meto en cuánto es la tensión que hay aquí. No me importa. Meterse en eso, lo que usted me puede, lo que eventualmente vamos a hacer, y eso va a ser en estática, es cuando empecemos a calcular fuerzas de reacción aquí en las paredes, por ejemplo. ¿Cuánto es la normal que aparece ahí? ¿Cuánto es esa fuerza de reacción que tiene que aparecer para sostener el sistema? Pero a nivel del movimiento de la masa y de las fuerzas que tengo que dar para mover esto, no me afecta en nada si está pegado arriba o abajo. Ah, ok, perfecto. Sí, es que no, en el video me quedó la duda, pero ya, entonces todo bien, gracias. Sí. Ok. Cuando tenemos fuerzas variables, recordemos que en el caso anterior, lo que nosotros estábamos haciendo, sí, Andrés. No, es una consulta rápida. Este mecanismo para, digamos, con la misma fuerza, levantar una masa del mismo tamaño. Digo, Sí. bueno, es el mismo de los cambios de los carros. De los cambios de los carros. O sea, que No, yo que un cambio. no creo. Honestamente, no lo creo. Pero me quedo corto en el conocimiento mecánico de cómo funciona una caja de cambios. Ok. No, ahí sí no sabría decirle. Creo que no, porque debe tener relación más con cuestiones de... Energéticamente suena que sí, ¿verdad? Porque al final de cuentas usted le tiene que meter... mejor no voy a batear, no sé. Ahí no sé. Habría que averiguar un poco más sobre cómo funciona una caja de cambios, que lo desconozco. Bien, cuando tenemos una fuerza constante, lo que ocurre es lo siguiente. Si ustedes grafican la fuerza en función del desplazamiento, vean que el trabajo lo calculamos como Fs, y básicamente esto es el área abajo de la curva de esta gráfica que tenemos acá. Ahora imagínense que tenemos una fuerza que no es constante. El chat. Luis Carlos hizo una pregunta que no sé a cuál pregunta se refería. Perdón. En este caso, si tenemos una fuerza que no es variable, y piensen en la forma más general de fuerza, lo que ustedes quieran, algo así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder estudiar esta fuerza? Lo que hacemos básicamente es, agarremos esta fuerza y la dividimos en pequeños pedacitos de distancia en los cuales la podemos considerar cuasi constantes. Y así sucesivamente. Y después sumamos todas las áreas que estamos calculando. De manera que tenemos que el trabajo va a ser igual a la suma, la integral de F punto ds. Donde esta F va a depender de la posición. F es variable con respecto a la posición. Entonces, esta es la forma es la forma más general en la cual calculamos un trabajo. El trabajo va a depender completamente de el trabajo. Pero me perdí. Ahí escrito es que Sí, no, es que después lo acomodé. Esto es una fuerza F que depende de la posición, bueno, pongámoslo, depende de la posición S, punto ds. Esto es un producto punto. Y eso también es importante, ¿verdad? Depende de la dirección. Donde vamos a calcularlo para una posición inicial, S inicial, hasta S final.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, estamos calculando el área bajo la curva de esta gráfica de fuerza contra posición. Es toda esta área lo que estamos calculando. El caso más común, el caso del ejemplo más típico, es el de los resortes. Entonces, acuérdense lo que les había dicho de los resortes. La fuerza depende de la posición en la cual nos encontremos. Si tenemos un resorte, ya esto es antes de terminar esto, si tenemos un resorte, digamos que este resorte está amarrado a una masa M en su punto de equilibrio. Si yo jalo este objeto hacia la derecha, entonces esto se estira. Yo tengo aquí una fuerza externa que lo está sosteniendo y además tengo la fuerza del resorte que va para allá. Por otro lado, si lo comprimo, yo voy a tener igual una fuerza F externa que lo está comprimiendo, una F externa que lo está comprimiendo y una fuerza del resorte que lo empuja hacia afuera, que son iguales. Muy bien. Por definición, la fuerza F es igual a un valor negativo menos K por delta X o delta X. Ahora, si consideramos el punto de donde el delta X va a ser esta distancia que puede haber de aquí hasta aquí o de aquí hasta acá. Siempre desde el punto de equilibrio. Entonces, si consideramos que X inicial es el punto de equilibrio 0, entonces uno puede decir que F es igual a menos K por X, donde X es cualquier posición. Entonces, gráficamente, lo que tenemos es una gráfica de X contra F, lo que tenemos es una recta que pasa por el origen. Esa cosa que está a la izquierda de la X es una K. K, sí. K, que es la constante del resorte. Ok. Muy bien. Entonces, si hacemos el cálculo del trabajo, esto va a ser igual desde 0 hasta X de menos KX de X. Recuerden que yo lo que tenía era que el trabajo por una fuerza variable era F por el ds. En este caso, S se refiere a la dirección, ¿verdad? Estamos en el caso de este resorte, estamos en el eje X todo momento. Entonces, en vez de poner un ds, pongo un dx. No pasa nada. Entonces, esto va a ser igual a menos K, que es una constante, integral de 0 a X de X, y esto me va a dar igual a menos K medios por X al cuadrado. Ahora, ¿por qué menos? Vean que estoy hablando de la fuerza o la fuerza que ejerce, o el trabajo que ejerce el resorte en esta distancia, ¿verdad? Vean que el objeto se está moviendo hacia la derecha, en este caso. Se mueve hacia la derecha y la fuerza del resorte va contraria a ese movimiento. Y de ahí este menos. En el caso de abajo, el desplazamiento va hacia la izquierda y la fuerza del resorte va hacia la derecha. Por tanto, ese menos está ahí presente.
En el caso del resorte, la fuerza es contraria al desplazamiento cuando existe una fuerza externa. Ahora, si por el contrario, yo hago esto, empujo, tengo un bloque ahí agarrado al resorte, yo la empujo hasta que quede comprimido y después la suelto. En ese proceso en el que el bloque se mueve como si fuera un pinball, el bloque se mueve de la izquierda hacia la derecha, vean que tanto el resorte como el desplazamiento van en la misma dirección. Por lo tanto, en este caso, el trabajo del resorte sí va a ser positivo. Va a ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, cuando estamos trabajando con los resortes, hay que tener mucho cuidado de entender en qué dirección o qué punto del proceso estamos estudiando. Si estamos estudiando mientras hay una fuerza externa que lo mueve, o si estamos estudiándolo cuando se libera. Entonces, cuando se libera el resorte, sí tiene trabajos positivos. Cuando está afectado por una fuerza externa, entonces sí aparece el menos. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí. Me hace falta ver potencia y después toda la parte de energía potencial gravitacional y conservación de energía. Eso lo vemos el martes próximo, porque el lunes ya vamos a tener la tarea y eso va a ser parte de la tarea. Por lo menos uno de los problemas va a tener que ver con eso. Entonces, para que lo tengan ahí todo claro. Ok, profe. Muchísimas Ok. gracias. Bueno, La tarea muchachos. está disponible, perdón, la tarea está disponible el lunes, entonces. El lunes está disponible la tarea, sí. Ah, por cierto, profe, ¿cuándo van a entregar los resultados de los exámenes? Espero este fin de semana. Falto yo nada más de calificar. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, durante el fin de semana, si no es mañana en la madrugada, será el domingo en la madrugada. Esa es la fe que tengo. Ok, profe, muchísimas gracias. Pura vida. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. A usted, profe. Buenas tardes.